Hoy es viernes 10 de mayo. Con ustedes, el profesor Romero y la lección número 6, los dos mártires. Los dos mártires. ¿Quiénes eran los dos mártires? Los dos olivos. ¿Por qué se compara con la oliva? Porque daba un aceite limpio y estaba delante de Dios en el lugar santo con el candelabro de 7 brazos de oro. Por eso estaba delante de Dios. Por eso la mesa de los panes se llamaba la mesa de la presencia, porque la presencia de Dios estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo del santuario terrenal. Y en el medio estaba el altar de incienso que se conectaba con el lugar santísimo, segundo departamento del santuario. Entonces nos dice aquel texto: la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, refiriéndose a lo transitorio que es la vida y lo único y permanente que es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, nos dice la misma palabra. Querido Señor, hoy viernes invocamos la bendición de la obediencia, la bendición de tu presencia, la bendición del entendimiento de tu palabra. Llénanos con el gozo de ella, para que el mundo vea que no se necesita bebidas alcohólicas para uno sentirse feliz, porque ninguna de estas cosas dan felicidad, sino hacen que la gente se sienta afectada con esa droga, creyendo que está feliz cuando ha hecho daño a su cuerpo. Permítenos que tu palabra, cual verdad absoluta debe recibirse, nos haga siempre felices, porque dentro de nuestros corazones, teniéndola, producirá en nosotros ríos de agua de vida. Muchas gracias, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, el repaso de la lección. En esta semana pudimos ver o pudimos estudiar cómo la palabra de Dios ha sido combatida. Combatida hasta que Dios levanta a un pueblo a defenderla por precepto y por ejemplo, el pueblo que surge en 1844. La persecución contra la Biblia comenzó antes de la supremacía papal, porque en el año 538 el emperador Diocleciano dictaminó que todos los cristianos debían renunciar a la Biblia. Luego, años después, surge la supremacía papal apoyada por Justiniano, quien en el año 533 llama al Papa corrector de herejes, y a las 3 tribus bárbaras que se le oponían. Una fue vencida en el 533 y otra fue vencida, la última, los ostrogodos. Uno fue por Clodoveo en el 508, otro fue en el 533 con Justiniano a la cabeza, y en el 538 es destruido los ostrogodos, el último bastión que se le oponía al papado, y a partir de ahí surge la supremacía papal de 1260 años, desde el 538 hasta 1798, transcurren 1260 años proféticos, o 42 veces por 30, que da lo mismo, de Apocalipsis 11. Pero, como dije ayer, dije en la semana, que los dos testigos que representan las Sagradas Escrituras profetizaron vestidos de saco, de silicio, o sea, de luto, por la escasez de la circulación de esta, por la prohibición que había en ese lapso de 1260 años.
de la supremacía papal, y faltando pocos años para que la revolución, para que terminara este poder sobre el pueblo de Dios, surge la Revolución Francesa. Y en 1793 la Asamblea Nacional, por votación, por aprobación, hace que se descarte la Biblia en Francia. Los campanarios católicos fueron sus campanas fundidas y convertidas en cañones de guerra. Se guardaba había solamente un día de reposo cada 10 días en vez del séptimo, y había una matanza de personas inocentes, porque muchas de ellas porque predicaban la palabra de Dios. Incluso dice que ellos llamaban a Jesús infame, de ahí que la expresión muerte al infame. Y como todas las iglesias fueron cerradas en Francia, la catedral de Nuestra Señora o Notre Dame, allí tomaron a una mujer prostituta, la vistieron con pocas ropas y la entronizaron y la llevaron cargada a la catedral de Notre Dame o Nuestra Señora en París, y ahí la colocaron y dijeron: esta es nuestra diosa, esta es la diosa a quien nosotros debemos obedecer. Y amigo, se levantó allí en una pirámide con la inscripción a la filosofía. Y esa convención nacional asistieron las autoridades en forma burlona e insultante en la ceremonia, según nos dice El clamor de medianoche de Jorge Stoll y Apocalipsis de Juan de George Crowley. Estos historiadores nos dicen, y estos escritores nos dicen, cómo fue la conducta, que tomaron la Biblia, la amarraron en la cola de un burro y la pasearon por todo París. Eso pasó en Lyon. En París, no fue en Lyon, una provincia francesa. Y la Francia republicana hizo eso contra la Biblia por 3 años y medio. Explicamos, desde el decreto del 26 de noviembre de 1796 hasta el decreto del 17 de junio de 1797, no se podía tener una Biblia bajo pena de muerte. Y al partir de los 3 años y medio, ellos levantaron en votación unánime la prohibición de la Biblia en Francia, en la Revolución Francesa, y después ya conocemos el surgimiento de esta en diferentes sociedades bíblicas, como la Sociedad Británica de la Biblia, la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica de América Latina, la Sociedades Bíblicas Unidas, etcétera. Y hay miles de millones de Biblias en las manos del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque nos dice que al tercer día ellos resucitarían y subirían al cielo, que fue cuando se levantó el decreto de prohibición de ella en Francia. Y entonces, al año siguiente, la supremacía papal termina su poder, porque el Papa Pío VI es desterrado por Napoleón Bonaparte a Delfinado, donde muere, y los estados pontificios no tenían el poder de Roma que tenía antes de esa degradación. Y a partir de 1798,
con la séptima trompeta del ángel es que comienza el juicio comienza el tiempo del juicio el 22 de octubre de 1844, cuando a un pueblo a quien Dios llamó Adventista, séptimo día, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, o sea, fue Dios que nos dio este nombre para proclamar el triple mensaje angelical y se está predicando por radio, por televisión, por internet, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Twitter y también, o X, y también se está predicando por WhatsApp y otros medios de comunicación masiva. Hermanos, la palabra de Dios está siendo predicada 24 horas en el mundo entero, porque nada en contra de ella prevalecerá. ¿Cuál fue la protesta de los reformadores? Cambiar el sábado por el domingo. Que la iglesia es un medio de salvación divina, que los santos pueden mediar por nosotros en el cielo, que María nació sin pecado, fue concebida sin pecado, que María es parte de la salvación y que somos salvos por hacer buenas obras, aunque como la penitencia y las indulgencias, y de que el alma es inmortal porque existe un infierno y un purgatorio. Todas son mentiras. Y por eso protestaron los príncipes y protestantes del siglo XVI, XVII y XVIII, hasta que en el siglo XIX surge el movimiento adventista, un 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó en ese día al lugar santísimo para terminar su obra de mediación por su pueblo. Y mis hermanos y mis amigos, después de esto, ¿qué ha pasado? Dios ha entregado 3 herramientas necesarias. Las herramientas que tienen que ver con los 3 mensajes a quienes Dios dio a este pueblo para que lo predicara. Y será predicado por encima de las voluntades humanas, y se está predicando. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso comenzó en 1840. Ha caído Babilonia en 1843. Si alguno adora a la bestia, 1844. Estas 3 historias, otras 3 fechas históricas, se está aumentando el poder del evangelio en el mundo entero, y el mundo tiene que ser amonestado e iluminado con la gloria de Dios, como dice Apocalipsis 18 del 1 al 4. Hermanos y amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin. Una pregunta: ¿qué tú estás haciendo con ese mensaje triple que Dios te ha dado? Un mensaje que ahora la organización lanzó este libro de Elena White llamado El mensaje de los 3 ángeles. Lo recomiendo. El mensaje de los 3 ángeles. Muy, muy bueno. Escrito por Elena G. de White. Esto nos va a ayudar a reenfocar, redireccionar nuestros deseos de que este evangelio del reino venga al mundo entero. Mis hermanos, ya basta de tantas maldades en el planeta, sufrirlas. Tenemos que decirle al mundo que Cristo viene pronto. Preparémonos para ello, porque el Señor no tardará. Para mañana, motivados por la promesa, por la esperanza, lección número 7, ese está basando en el mensaje del primer ángel. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Es gratis. Dios nos bendiga.